Del desierto de Sonora, Tucson, Arizona, avenida feliz para el mundo. Hola mi gente, les habla Marc Anthony. Prohibido olvidar. La gente de Nevada está de acuerdo. Joe Biden es el candidato más fuerte que tenemos para vencer a Donald Trump. Trump dice que Joe Biden devastaría la economía, pero fue Biden quien nos sacó de la recesión del 2008. Dice que Biden quiere aumentar los impuestos, sí, a los ricos y a las corporaciones que no pagan lo que les toca, no a los trabajadores. Lo que no dicen es que Trump ya destruyó la economía por ignorar a los expertos y no actuar para controlar el virus. Dicen mucho, pero hacen poco. I'm Joe Biden, and I approve this message. Yo voy a votar por Donald Trump. La buena vida por Trump. La economía por Trump. Hazlo por tu familia. Latinos por Donald Trump. Ay, 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 por Trump. Antifa está destruyendo nuestras comunidades, causando disturbios, saqueos, pero Joe Biden se arrodilla y sus empleados pagan fianzas. Y Biden no enfrenta a los izquierdistas radicales que quieren eliminar a la policía. Con Biden arrodillado ante la izquierda, tendríamos caos en las calles. Si Joe Biden es elegido, nuestro futuro será un cuento chino, porque China comunista nos quitará nuestros trabajos, nuestras fábricas y nuestros ingresos. Esto es lo que podemos esperar. Es muy simple. Biden y su familia tienen intereses personales con China, intereses que solo los benefician a ellos. Pero Trump no va a dejar que China comunista nos quite nuestros sueños y esperanzas para nuestras familias. Viniste a este país para luchar por un futuro mejor. I'm Donald J. Trump, and I approve this message. Del desierto de Sonora, Han sido aplastados, sí. Han sido señalados, menospreciados, asesinados, encarcelados, deportados, marginados. A usted le consta, a mí me consta, muchos tenemos familia ahí. Y ahora necesitan de ellos para ganar. El voto de los hispanohablantes, de los latinoamericanos que lleva la música y alegría por dentro, podría definir el destino de Estados Unidos y del mundo. Mi nombre es Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. This is a country where we speak English, not Spanish. But we have some bad hombres here, and we're going to get them out. We love Puerto Rico. Puerto Rico. My Latinos, I love the Latinos. Now, Joe Biden is running for president. Y como presidente los unirá a todos. He said, I'm going to take on those rapist Mexicans. He claimed there was an invasion of Latinos coming across the border. This election is about the soul of our nation. And Donald Trump has poisoned our soul. He fans the flames of hate groups, white supremacists here at home. Coming down the escalator when he announced Trump Towers, he said he was doing it before he hit the ground floor. Remember what he said? He said, I'm going to take on those rapist Mexicans. We have some bad people in this country that have to go out. We're going to get them out. We're going to secure the border. And once the border is secured, at a later date, we'll make a determination as to the rest. But we have some bad hombres here, and we're going to get them out. They're coming in illegally. Drugs are pouring in through the border. We have no country if we have no border. He claimed there was an invasion of Latinos coming across the border. Guess what? It's not the words presidents say matter. It wasn't too long after that. The guy down in El Paso walks into a parking lot.
lot of innocent people. And folks, Donald Trump isn't just dead wrong. He doesn't know who we are as a country. This is the United States of America. So get up and let's take it back now. Thank you. Veíamos ahí perfectamente explicadas las cifras y datos de los hermanos latinoamericanos en Estados Unidos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos pueden votar? ¿Cómo? ¿Dónde están distribuidos? Lo invito a que en YouTube le dé pausa y estudie lentamente las gráficas. Muchas gracias para Ali Chichazian, que está hoy como investigador, el periodista en jefe, el jefe Solfagari, Sharam, gracias, y en la coordinación internacional, Youssef Moussafa. Y por supuesto, pues a todo el equipo detrás de La Razón, y al más importante, al que nos felicita y al que nos critica, porque de eso se trata, ¿no? De tener posiciones encontradas y diferentes. Muchas gracias a usted. Tuve el honor de escribir el prólogo de su libro, a ver quién es. Exactamente. Su libro titulado Los amantes del fin del mundo, que si usted lo lee, entiende todo lo que pasa. Se lo recomiendo, claro que sí. Un gran placer de que estés aquí, escritor y jurista Francisco Fernández Cruz Sequera. Gracias. Doctorado en Historia y Política Económica en la London School of Economics del Reino Unido. Premio Dillons Waterstone a la excelencia, columnista reconocido por Boris Johnson por lograr el reconocimiento de los iberoamericanos en los formularios de Londres. Isaac, gracias. Francisco, comienzo contigo. ¿El voto de la gente de origen latinoamericano tiene el poder de decidir el futuro de Estados Unidos o es un mito? Por favor, adelante. Pues un abrazo, hermano, para ti, un saludo a la audiencia y, por supuesto, otro para el señor Isaac, que coincide esta noche felizmente. Bueno, yo creo que hay otro voto, que es el voto de todos los días, mucho más importante que este, del día 3 de noviembre. Aquí se habla de 32 millones de personas de origen hispanoamericano. Lo de latinoamericano se lo inventó la masonería anglosajona y no precisamente para hacer un favor a las personas nacidas allí. Y ese voto es el voto de su peso económico y de su peso social y de su peso educativo. Cada vez más nos encontramos con que la población fundamentalmente de origen mexicano en estados como Arizona, Texas o California tiene un peso en el día a día que no se puede ignorar. Y en Nueva York hay una población más heterogénea y luego en Florida también. Obviamente estos son lugares donde el voto está mucho más disperso. Muchas veces se vota en función de los orígenes que se tiene, de la política que tiene Estados Unidos respecto del país de origen, y eso influye en el voto. No es lo mismo el voto de los venezolanos o el voto de los cubanos que el voto de los puertorriqueños. Los puertorriqueños se inclinan en un mayor número por los demócratas, mientras que cubanos y venezolanos lo hacen por los republicanos. Pero creo que con independencia de a quién voten y con independencia de quién se gane las presidenciales el día 3, lo importante es el voto cotidiano y diario de la comunidad hispanoamericana de Estados Unidos, que cada día tiene más peso y a la que ya no se le va a poder regañar en las hamburgueserías por hablar en español. Gracias, te agradezco, Francisco. Ojalá que pudieras quitar el back, a lo mejor se le resta velocidad al internet y volver a que te vuelvan a marcar, por favor, ahí, Youssef, porque el audio, estás diciendo cosas muy importantes, pero el audio se escucha mal. Isaac, ¿cómo afectará el voto de los ciudadanos de origen latinoamericano en estas elecciones? ¿Ellos pueden decidir el futuro o es un mito? Lo mismo que le preguntaba a Francisco, por favor, Isaac. Yo sí lo creo. Mira, en primer lugar, en Estados Unidos hay una categoría en los censos que se llama hispano, latino o de origen español. Hispano significa que hables o no hables español, pero que vienes de una familia de origen en un país de habla española, que puede ser desde Hispanoamérica, Filipinas, Guinea Ecuatorial o España. Y latino incluye a Brasil y también podría incluir a Portugal. Ahora, según el censo, hay más de 60 millones. Hay un mes de la comunidad que se llama el mes de la herencia hispana que acaba de terminar y Donald Trump, como todos los presidentes de Estados Unidos, lo inaugura y en la inauguración dijo que son más de 60 millones y son la principal minoría del país. Tenemos más o menos 1 millón en Canadá y otro millón en el Reino Unido. O sea, somos la mayor minoría no lingüística que ha tenido la historia universal. O sea, los que vivimos
los que vivimos de países de habla española y vivimos en los grandes potencias de habla inglesa. Ahora, hay otra característica más de nuestra comunidad, que nuestra comunidad es muy importante en ciudades claves como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, en estados oscilantes como la Florida. Acuérdate que la Florida fue el estado que decidió la elección de Bush hijo contra Al Gore en el año 2000 por unos cuantos votos, porque en Estados Unidos no gana quien saca más votos a nivel nacional, sino quien gana más estados o más votos de los respectivos estados. Y hemos visto que en el año 2000 ganaron los demócratas por medio millón de votos, pero por los pocos votos que ganaron los republicanos de Florida, Bush hijo llegó al poder. Entonces, los hispanos tienen un gran rol que cumplir. Son más o menos un quinto de la población. Ahora, son mucho más si se cuenta que de los 12 millones de indocumentados en el país, un 9 o 10 millones son hispanos, sobre todo mexicanos y centroamericanos. Pero al nivel de la votación son un peso importante. Aunque interesante, en Puerto Rico no se vota. Curiosamente, Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, tienen que hacer servicio militar obligatorio, pueden votar en las internas de los demócratas y los republicanos, pero no pueden votar para la presidencia o para el Congreso. Pero bueno, entonces esta masa puede inclinar la balanza en uno u otro lado. En la elección pasada los hispanos no votaron por Trump y Trump perdió, pero el problema es que él ganó en el colegio electoral. Ahora, si se mantiene la situación que está actual, que la mayoría de los hispanos, de los afroamericanos, de los asiáticos, de las minorías étnicas, vota contra Trump, yo dudo mucho que logre una mayoría en el colegio electoral. Y una última cosa que quiero decir. La señora Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Joe Biden y que podría reemplazarlo porque Joe Biden ya está mayor de edad, ya sea durante su primera gestión o como la candidata en el segundo turno después del 82, porque no creo que Joe Biden dé para más. Nadie lo dice esto, pero en verdad ya tiene cierto origen latinoamericano, porque su padre es jamaicano, ¿no? Sí, adelante. Y contestando a tu pregunta, yo sí creo que los hispanos sí pueden inclinar la balanza y que ya ha nacido el hispano que va a llegar a la Casa Blanca. Bien. A ver, Francisco, háblame de... Esta pregunta es súper importante, Isaac, pues también va para ti, pero primero, Francisco, háblame de la gratitud o de la ingratitud que han tenido los gobiernos de Estados Unidos con sus ciudadanos de origen latinoamericano. A nivel social han sido maltratados, arrestados, asesinados y marginados. A nivel histórico, por ejemplo, Isaac me decía que el Día de la Independencia que celebran el 4 de julio en Estados Unidos lo deberían de celebrar el 15 de septiembre, porque Estados Unidos era mucho menos del territorio de México que se apropió. Eso para empezar. ¿Qué piensas, Francisco? Vamos a ver, nadie puede pensar que Estados Unidos es un país que se pueda considerar patria de ningún hispanoamericano. El propio mito fundacional de los Estados Unidos se basa precisamente en la ignorancia de la comunidad hispana. Ejemplos: Geronimo hablaba español, Cochise hablaba español. Cuando ellos avanzaron y conquistan las estatuas como quieren tirar ahora el movimiento antifascista, pues no he visto que habla de Fremont, y Fremont es terminado por tribus en California. Cuando los norteamericanos nos muestran en sus películas de Hollywood a una gran caravana de colonos avanzando en un lugar desierto, mienten. Y mienten porque cuando ellos llegaron allá ya tenían, había personas con títulos de propiedad sobre esa tierra, registros de la propiedad, administración de justicia y todas una serie de sociedades estructuradas. Y eso ya desde mucho antes, desde el 15 de septiembre, cuando se apropian de más de la mitad del territorio de México a través de una guerra de agresión pura y dura, de expolio. Entonces, a día de hoy, ¿para qué sirven la comunidad hispana en Estados Unidos? Pues tienen no se les considera como un ciudadano de primera, sino de segunda. Y lo que se pretende hacer con ellos es, como siempre, mandarlos a las guerras del imperio, limpiar el jardín del blanco anglosajón y protestante que está allí mirándoles mal y que les pongan las hamburguesas en el McDonald's calentitas en el momento. Pero eso se va a acabar. La comunidad hispana es una comunidad en crecimiento y mucho más en concreto la población de México. Y ese peso yo creo que ahora no lo van a tener porque no están convencidos, no participan de estas elecciones. Si algo caracteriza a la comunidad hispana, esos 32 millones de hispanos, es no votar, no participar en las elecciones. Y no creo que en esta ocasión vaya a ser diferente. Y un último apunte. Si nos queremos referir a la comunidad que formamos todos, hablamos español y portugués, lo decir al mexicano. Porque el mexicano, que insisto, es un elemento
mismos blancos anglosajones. No escuchamos. Podemos volver al otro audio, al del teléfono. Francisco, ¿podrías bajar el volumen? Porque a lo mejor se está viciando, entra un círculo vicioso del audio. No sé si lo tengas tú escuchando, porque hay o alguien, entonces es aquí en la cabina de audio que se está viciando. A ver, mientras arreglamos el audio, Isaac, contesta por favor a Francisco, por favor. ¿Puede repetirme la pregunta, por favor, si fuera tan amable? Sí, hoy tenemos problemas con el audio, curiosamente. A ver. No, yo te estoy escuchando, pero repítela, por favor. Sí, ¿por qué hay este doble discurso malévolo, hipócrita, de te humillo, pero cuando son elecciones te necesito? ¿Cuáles son los fundamentos de reivindicación hispanohablante en Estados Unidos? Su peso histórico, su peso social. Por ejemplo, el favor que le hizo México de quitarle a Estados Unidos a los europeos de encima, expulsarlos del poder y derrocar al emperador de Austria, Maximiliano de Habsburgo, en la Ciudad de México, que había sido puesto por Napoleón III. ¿Por qué esa hipocresía, Isaac? Bueno, tú al principio dijiste una cosa que estuvimos conversando fuera de cámaras, que yo te dije de que en verdad el día de la independencia de Estados Unidos no había sido el 4 de julio, porque entonces se independizaron 3 estados, que eran más o menos el 9-10% del territorio actual de los Estados Unidos, que debería ser el 15 de septiembre de 1810, pues fue el grito libertario de México, y entonces en esa época México incluía a la Florida, a Texas, a Nuevo México, a Montana, a Utah, a California, es decir, más territorios que las 13 colonias inglesas. Y además, la verdad, eso es decir, América Latina contra Estados Unidos está mal, porque la verdad es que Estados Unidos es una pequeña parte, la costa oriental es Nueva Inglaterra, el resto era Nueva Francia, en el Mississippi, la parte de atrás, y el resto todo era Nueva España. O sea, en verdad, Estados Unidos debería ser América Latina también. Pero bueno, hay un doble discurso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el discurso habla de la hermandad hacia las Américas, que inclusive que todos somos hermanos en las Américas, la relación de Estados americanos, el panamericanismo, pero sin embargo a la gente que viene de los países hispanoamericanos hay una discriminación. Los Estados Unidos, por ejemplo, hasta el momento hablan de independencia y democracia y no le dan la independencia a Puerto Rico y ni siquiera le dan el estatus a Puerto Rico para que participe en las elecciones generales. Se habla de igualdades, pero la verdad es que ante la ley, los ciudadanos de color o los ciudadanos de origen hispano son inferiores, están en los peores lugares de trabajo y están discriminados. Ahora, el caso más concreto es el COVID. Todo el mundo dice, ¿cuál es el país con más COVID del mundo? Es Estados Unidos. Pero ¿saben cuál es la minoría étnica con más COVID en el mundo? Son los hispanos de Estados Unidos. Si hay más de 8 millones de norteamericanos, estadounidenses con COVID, alrededor de 2 millones de hispanos tienen COVID, porque en todos los porcentajes dicen de que los hispanos tienen un porcentaje superior a la media. Entonces somos más de 2 millones de personas con COVID. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay un problema. Muchos hispanos no tienen papeles. Entonces los que no tienen papeles tienen que trabajar de cualquier cosa o viven hacinados y ellos contagian a otros hispanos en los templos, en los lugares de trabajo, los contagian. Segundo, los hispanos son los que tienen menos acceso, igual que los afroamericanos, a la seguridad social, que no es gratuita, que no hay son los que tienen los peores trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Y además, la mayoría de nuestra comunidad en Estados Unidos vive en grandes urbes conglomeradas, entonces son los más propensos a tener el COVID. Y cuanto a tu doble discurso, es cierto, a los hispanos básicamente cada año hay el mes hispano, que dura un mes, del 15 de septiembre al 15 de octubre, igual que acá hacemos el mes amigo en el Reino Unido, nos dan saluditos que son muy buenos, pero en el fondo no hacen mucho por nuestra comunidad. Es decir, hemos visto cómo Trump desprecia el idioma español, cómo Trump ha querido hacer un muro para evitar el flujo de personas que durante milenios siempre ha habido el flujo entre Nuevo México y México, de ahí vinieron los aztecas y del sur vinieron el maíz. Entonces quiere evitar el flujo. Pero eso no quiere decir que los demócratas sean... cacería de inmigrantes. Isaac, eso no quiere decir que los demócratas sean los buenos, porque Obama es uno de los que más ha expulsado y deportado a mexicanos y latinoamericanos. A ver, déjame preguntarte esto porque ya se nos acaba el tiempo. La guerra electoral en Estados Unidos usa el devenir latinoamericano para alcanzar votos apropiándose de las versiones. Por ejemplo, Joe Biden hace una lista de dictadores señalando que son lo mismo y pone a Donald Trump, Fidel Castro, Chávez y Maduro. Por su parte, Donald Trump
muestra a Biden diciendo que es progresista, pone fotos de Biden con Maduro y luego alerta de que si gana Biden, el comunismo y el socialismo disfrazado de progresismo secuestrará a Estados Unidos. Esto es súper interesante para analizar, por favor, Isaac. Sí, la verdad es que atacar a Maduro está de moda, porque, pero la verdad es que un gobierno de Biden no va a ser muy diferente del de Trump. Sí. Un gobierno de Biden inclusive va a concentrarse en atacar a Rusia, va a buscar una nueva alianza, va a buscar revitalizar a la OTAN. Un gobierno de Biden igualmente va a desconocer al gobierno que hay ahora en Venezuela. Un gobierno de Biden igualmente le va a golpear bastante al nuevo gobierno boliviano recientemente electo, no va a permitir que el Partido de los Trabajadores vuelva al poder en Brasil, o va a querer impedirlo. Y hemos visto que con Obama hemos visto un montón de intervenciones. Obama inclusive ha hecho más guerras que Trump, ha deportado más gente que Trump. Los demócratas tienen toda una tradición de haber invadido muchos países en el mundo y en América Latina. Entonces, no creo que haya un cambio sustancial. Bien. Lo único que sí, los demócratas le van a ofrecer a algunas minorías étnicas menos desigualdad, van a hacer unas reformas sociales, van a tal vez mejorar la salud pública, van a dejar de ser tan groseros en sus agresiones contra las mujeres, van a buscar no ser tan belicosos en relación a las Naciones Unidas, pero yo creo que los demócratas no son un cambio muy significativo, ni son una opción para la comunidad hispana. Déjame ir con Francisco. A ver, Francisco, por favor, completa lo que nos estás diciendo, que es muy importante, y te agrego, Isaac dice que Estados Unidos se debería llamar América Latina, por favor. Yo sigo pensando que los rumanos no han puesto nada como para que eso se tenga que llamar América Latina. En todo caso, se tendría que llamarse Iberoamérica o América Hispana. Y en cualquier caso, evidentemente, tienen que ver las cosas. Los demócratas fueron los que defendieron la esclavitud en los estados del norte y los republicanos fueron los que acabaron con ella. Entonces, es que tienen que entenderlo. Todo esto es coyuntural. No es una cuestión de principios ni de ideas. Es sencillamente una cuestión de intereses. A Trump, un buen día le interesaba presentar al mexicano como un violador y lo hace. Y al día siguiente habla de sus latinos favoritos y también lo hace. ¿Por qué? Porque no le importan, le dan igual. Entonces esto es sencillamente algo contingente, de ver de qué manera pueden manipular a esos 32 millones de personas para poder utilizarlos como los utilizan el resto del año, en sus jardines o en sus calles. Y no les importa nada. Y la única buena noticia, y yo creo que es el único dato relevante que tenemos que tener en cuenta, es que por primera vez la comunidad hispana de Estados Unidos es la primera minoría. Y eso le va a dar un peso con el tiempo innegable. Y cuanto más desarrollo educativo, más desarrollo económico y por lo tanto más desarrollo social obtenga, menos va a poder ser ignorada y más va a poder reclamar sus derechos. Y ese es el verdadero voto para mí. Francisco, por el audio no escuchamos bien. Isaac decía que efectivamente el voto latino, de origen latino y latino en Estados Unidos va a decidir esta elección. Yo no escuchamos cuál es tu posición. ¿Sí la va a decidir o es un mito? Francisco. Francisco ya no me escucha. Ahora sí, me habían retirado el sonido. No le quiten el sonido, Francisco. A ver, Isaac nos decía que, por favor, que el voto latino iba a ser la decisión para el nuevo presidente y el futuro de Estados Unidos, pero por el audio no te escuchamos a ti. ¿Cuál es lo que piensas? ¿Sí va a ser decisivo o es un mito que el voto latino esté pesando ya en este momento tanto? Yo estoy convencido de que no va a ser un voto decisivo. Estoy convencido de que podría serlo. Si, vamos a ver, estamos hablando de una comunidad que es equivalente a todo Perú, 32 millones de personas. Si esos 32 millones de personas votasen, el que es algo sustancial porque se han convertido en la primera minoría por delante de la población negra, automáticamente tendrían un peso absoluto, pero no lo van a hacer. Y además no se guía por un solo criterio, el de su propia comunidad hispana, sino que se guían muchas veces por la política respecto de sus países de origen que sigue Estados Unidos, y eso divide aún más el voto. Cierto que puede darse casuísticamente situaciones como la de 2000, que 500 votos inclinan la balanza en un sentido de un presidente o de otro, pero eso no se puede atribuir a la comunidad hispana de Florida, sino sencillamente lo que es a esa situación que se dio de forma puntual. La comunidad hispana en Estados Unidos
va a votar y va a tener peso con su desarrollo económico y cultural y, por lo tanto, social. Y eso hará que pueda condicionar de verdad la política de los Estados Unidos. Bien. Pero ahora mismo el que decidan el presidente no significa que decidan Francisco, la política Francisco, ¿por qué dijiste que no van a votar todos? Francisco, ¿por qué dijiste que no van a votar todos? Porque si algo ha caracterizado siempre a la comunidad hispana es ese mito que se maneja cada 4 años de que el voto latino es muy importante, pero cuando llega la hora de la verdad, resulta que un montón de latinos, un porcentaje altísimo de ellos, de hispanos, no van a las urnas, no votan, aunque tienen derecho a hacerlo, porque no se interesan, no se sienten implicados en Estados Unidos. Y por lo tanto, esa potencialidad que tiene la comunidad hispana no se concreta en un hecho material, no se materializa. Bien, y esa es la realidad, elección tras elección. Gracias Francisco, gracias Isaac, qué lástima, se nos terminó el tiempo, me quedé con muchas dudas y usted también, pero bueno, ya las plantearemos. Estados Unidos, el país de los sueños. No lo digo por el sueño americano, no vaya usted a pensar mal, sino porque en los sueños, pues usted sabe, todo puede pasar. ¿Se imagina usted qué pasaría si el 4 de noviembre Estados Unidos despierta con una victoria muy cerrada de Biden y Donald Trump no se quiera salir de la Casa Blanca? O al revés, que Donald Trump pierda los votos reales, pero gane los colegios electorales y entonces las milicias empiecen a atacar entre los dos bandos por la furia. Por el bien del mundo pedimos paz, pero lo que más pedimos es que quien gobierne ese país sea humanista. ¿Será posible para el país de los sueños? Ahí se lo dejo. Buenas noches.